Las culturas mesoamericanas. A finales del período clásico y a inicios del período posclásico, se desarrollaron dos de las civilizaciones más brillantes de la América prehispánica, los mayas y los aztecas. Los mayas. Los primeros asentamientos mayas se desarrollaron hacia el primer milenio antes de Cristo. Los mayas alcanzaron su apogeo cultural entre los siglos IV y IX de nuestra era durante el período clásico. La sociedad y el Estado maya. Los mayas formaron una sociedad jerarquizada en el cual existían tres grupos principales: la élite gobernante, el pueblo común y los esclavos. La élite gobernante estaba conformada por las familias nobles y los sacerdotes. El pueblo común estaba conformado por los campesinos y artesanos. Y los esclavos eran personas que no tenían derechos y que solían ser sacrificados en las fiestas religiosas. La religión. Los mayas construyeron numerosos templos y monumentos religiosos para realizar sus ceremonias. El sumo sacerdote, mejor conocido como el Ahuacán, era quien dirigía las principales ceremonias religiosas. Algunos de los dioses mayas fueron el Cunapcu, quien era el creador de todas las cosas y el padre de todos los dioses; Itzamna, llamado el señor de la sabiduría; y Kukulcán, quien era el dios de la larga nariz. La economía. La base de la economía maya era la agricultura. El desarrollo de la agricultura fortaleció el comercio entre las ciudades mayas con otros pueblos mesoamericanos. Exportaban maíz, algodón, caucho, pieles, entre otros. La arquitectura monumental. Los mayas construyeron importantes centros ceremoniales rodeados de asentamientos urbanos. En cada ciudad, los mayas edificaban templos, palacios y observatorios astronómicos. Algunos de los conjuntos arquitectónicos más importantes fueron Palenque, Uxmal, Mayapán, Copán, Tikal, Chichén Itzá, que es considerado actualmente una de las 7 maravillas del mundo. Otros logros culturales. En astronomía, los mayas elaboraron un complejo calendario de 365 días, uno de los más exactos de la antigüedad. En matemáticas, inventaron enormes unidades de longitud. Fueron uno de los primeros pueblos en concebir la numeración de posición y el uso del cero, lo que revela su alto nivel de abstracción intelectual. Los aztecas. La cultura azteca constituye la síntesis cultural de todos los pueblos mesoamericanos. La sociedad azteca. El núcleo social lo constituía el calpulli, grupo familiar que tenía un mismo antepasado y poseía sus propios dioses y tierras. Sobre esta base se establecían los sectores sociales aztecas: el emperador o tlatoani, la nobleza denominada piles, los mercaderes llamados pochtecas, el pueblo a quienes se les llamaba macehual, y los siervos y esclavos. El emperador era quien se encontraba en la cabeza de todos los grupos sociales. La nobleza estaba conformada por la familia imperial, los príncipes de las ciudades, sacerdotes, jefes militares y jefes de los calpullis. Los mercaderes tenían una posición social económica privilegiada. El pueblo estaba conformado por campesinos, obreros y artesanos. Finalmente, los siervos, quienes eran personas libres pero obligadas a trabajar para el Estado, y los esclavos, quienes eran sometidos totalmente a sus amos. El Estado. La máxima autoridad política era el emperador, pero su poder no era absoluto, ya que lo compartía con el Consejo Supremo. Los funcionarios estatales eran elegidos directamente por el emperador y se encontraban distribuidos en las diversas ciudades del imperio. Los jueces resolvían los conflictos, los sacerdotes dirigían el culto y los militares se encargaban de la expansión territorial. La economía. Las principales actividades económicas de los aztecas fueron la agricultura y el comercio. La agricultura se desarrolló gracias a un complejo sistema de riego y siembra. El comercio estaba a cargo de los pochtecas. La actividad comercial se realizaba en gran cantidad de mercados. El arte. La principal expresión del arte azteca fue la escultura, ya que sus representaciones de hombres y animales destacaban por su gran realismo y belleza. La arquitectura azteca también sobresale por sus magníficas construcciones y por el diseño de sus ciudades. La religión. Las principales divinidades aztecas eran Huitzilopochtli, que representaba al sol y a la guerra, y Quetzalcóatl, dios de la sabiduría. Los aztecas también creían en la existencia de una vida ultraterrenal. La religión estaba muy ligada a la guerra. Los prisioneros eran sacrificados luego de los rituales que oficiaban los sacerdotes o calmecac, quienes también poseían los conocimientos científicos y se encargaban de la enseñanza. Gracias.